¿Qué es vivir libremente? La verdad es que no lo sabemos. De hecho, no sabemos por dónde empezar esta historia. Lo que sí sabemos es que algo dentro nuestro quiere ser libre. ¿Pero libre de qué exactamente? Hemos estado años buscando, encontrando respuestas que traían más preguntas. ¿Puede la libertad estar en algo, en alguien? Hay tantos caminos como buscadores. Quizá estar buscando se convirtió en una forma de vida. Sin embargo, algo nos impulsa a romper este círculo. Y así es como empieza este viaje. A Sergi Torres lo conocimos en una de nuestras primeras entrevistas. Y a partir de ahí empezamos a grabar sus charlas mensuales en el teatro. Es difícil etiquetar a Sergi. Es conferenciante y ha escrito varios libros. Pero creo que lo más preciso sería decir que su función es la de ser un guía contemporáneo, alguien que te acompaña hacia el momento presente. Siempre estamos en el ahora. ¿Viste eso? Gracias. Gracias a vos. Pueden ver, vamos para aquí. Pueden ver cómo no hay un aprendizaje conclusivo. No hay un... menos mal que he venido a esta charla. No existe esa cosa. No existe esa cosa. Porque todo está cambiando todo el tiempo, menos una cosa. Que todo surge enfrente de ti. Y tú surges enfrente de ti junto a ello. Tú emerges como una identidad personal. Ahora mismo, enfrente de ti, con todos tus sentimientos, con todos tus pensamientos, emerges en tu propia realidad. Eso es un acontecimiento digno de ser observado. Muchas gracias a todos. Sí, voy a arrancar, ¿vale? Sin que... Como sin que pillemos resfriado, si puede estar un puntito al aire. Estamos en movimiento ahora. Sí. Por lo tanto, eso significa que estamos yendo hacia un lugar. Pero es mentira. Solo estamos en este instante. Y pareciera que al estar en movimiento hacia un lugar, venimos de un lugar. No es verdad. Es la configuración mental que nuestro diálogo personal nos ofrece. Para que Sergi, que es el producto de un pasado, pueda proyectarse en un futuro. Pero ese Sergi no existe. El presente está ocurriendo, pero eso no quiere decir que yo esté presente. Conscientemente. O sea, puedo estar pensando en cosas que no tienen nada que ver con este momento. Puedo estar en... ¿Me permites usar eso? Pero el presente está. Siempre estás en el presente y siempre eres consciente de que estás en el presente. ¿Sí? Sí. ¿Y si estoy proyectando un futuro o estoy recordando? Hazlo. ¿Qué estás pensando ahora? ¿En el futuro o en el pasado? En que vamos a llegar al Valle de Nuria. Vale. ¿Cuándo estás pensando ese pensamiento? Lo estoy pensando aquí, lo estoy pensando en mi presente. Ya está.
Pero hay otras cosas, hay otros elementos que están sucediendo en el presente Sí. que yo no estoy atendiendo porque estoy pensando en un futuro, como puede ser, no sé, los árboles que están alrededor del camino. ¿Me explico? La famosa conciencia plena, la famosa conciencia del presente, implica que tú abraces aquello que estás siendo consciente ahora, no aquello que no estás siendo consciente ahora. Vuelve a pensar en dónde vamos a llegar y observa que ese pensamiento no es futuro, no tiene nada de futuro. Es genuino, es presente. Por eso, ese pensamiento que piensas de futuro no te informa del futuro, porque tú no sabes si vas a llegar al Valle de Nuria. Espero. Espero significa que este presente no te interesa. Y si te interesa con el movimiento de que llega al Valle de Nuria. Es que se cruzó un pensamiento fatídico en no llegar al Valle de Nuria. ¿Cuál es el pensamiento fatídico de ese...? Lo primero que mi mente hizo fue como algo malo, ¿no? Accidente, algo. Y ahora observa ¿Sabes? eso. Es como súper rápida. Observa eso. Ese pensamiento está intentando que llegues al Valle de Nuria. Te está diciendo, el pensamiento que has pensado de futuro es correcto, tienes que llegar. Si no llegas, que vas a tener un accidente de coche. Ese proceso no tiene razón. No. Si tú lo contemplas desde el presente, te darás cuenta de que en el presente la posibilidad de llegar a Nuria existe y la de no llegar también. También. Pero no sabes el motivo por el cual. Yo no voy al Valle de Nuria. Si tú vas al Valle de Nuria, no estamos en el mismo instante. Y no nos podemos comunicar. Yo voy a este instante. Eso no te lo enseña un libro, ni un documental, ni un maestro. Nadie te enseña eso. El instante presente es la enseñanza. Todavía no había empezado el retiro y ya podía sentir la intensidad de entregarnos por completo a esta aventura. De algún modo, desde que nos subimos al coche, Sergi nos estaba invitando a saltar al vacío y empezaba a asomarse el miedo de ir hacia lo desconocido. Los ecos de la conversación nos acompañaron todo el viaje. Vamos a lanzar en un minuto. Ningún ser humano te puede guiar a ti mismo o a ti misma. ¿Te imaginas que yo te fuera a guiar a ti misma? Si ya tengo suficiente con mí mismo. Sé que para muchos escuchar esto ya empieza a ser un desretiro. Sí, un ostras. Esto ya... Si tú crees que necesitas que alguien te enseñe algo, yo estoy aquí para hacerlo. Pero atención, lo único que te voy a enseñar es que no te puedo enseñar nada. Porque así clausuramos lo antes posible esta, voy a saco, ¿me permiten? Esa farsa espiritual, esa farsa de la relación entre alumno y no alumno, pero que claro, todos somos uno, por lo tanto, todos somos maestros, pero nadie es maestro, pero por Dios, ¿qué es esto? ¿No? Después de escuchar a Sergi, cada vez tenía más claro que todo gira en torno al mismo punto. Parecía que esa era toda la enseñanza. Entonces, ¿qué nos impulsa a emprender esta búsqueda? Cuando yo comprendo la paz que habita en mí, la puedo ver en cualquier otro ser. No necesito explicárselo. Me dedico a explicarlo porque hay muchas personas que no lo ven en sí mismos y lo único que enseño es que no sé nada. Invito a que se miren ahí dentro para descubrir
ese espacio de ignorancia que esconde esa comprensión infinita. Qué simple. Y paradójico. Totalmente paradójico. Y la paradoja es incomprensible en sí misma. No es comprensible, es vivible. Claro. La puedes andar, no la puedes ver y conceptualizar. Nosotros mismos somos una paradoja. Somos todo siendo solo esto. Sí. No se puede comprender la solución a esta paradoja si no eres la paradoja. Por eso cuando yo soy solo yo, completamente solo yo, paso a ser todo. Entonces es como que para comprender mi totalidad tengo que relacionarme con mi dualidad. Claro, solo así verás que la dualidad no existe. Claro. Cuando tú puedes ser los dos polos de la unidad, te das cuenta de que esos dos polos no existen, pero tienes que asumir los dos polos. Mucha gente intenta rechazar la dualidad para alcanzar la unidad, pero la dualidad no existe, porque no hay tal cosa como unidad y dualidad, porque entonces sería la supradualidad. Exacto. Y ahí es donde la mayoría de seres humanos están peleándose, tratando de resolver la supradualidad, adorando la unidad y rechazando la dualidad. Eso no existe. No, claro, sí, es que no... Y ahí hay un descanso. La enseñanza al final te lleva a ese descanso. La enseñanza te muestra que no la puedes comprender porque la eres. Eres la enseñanza. Si buscas enseñar paz, si no te das cuenta de que eres paz, no tiene sentido ni que la enseñes ni que te la enseñen. Es que la enseñanza siempre regresa a sí misma. O sea, nunca va más allá. No hay una evolución de la enseñanza. Nunca la enseñanza te lleva a otro lugar, sino que te muestra con la totalidad qué es el lugar en el que estás. Ahora observa, imagínate que este camino que acabamos de hacer es un camino espiritual. Si estás aquí, no sabes en qué momento del camino estás. No sabes si estás en el principio, en el final, en la mitad, en los 2/3. Lo único que sabes es cómo estás siendo ahora, porque en realidad no hay camino. No sé si reír o llorar. Lo que tú quieras. Todo está sabido ya. Solo hay que ir descubriendo. No hay nada más que saber. No hay nada más que vivir. Ya lo has vivido todo. Lo que para nosotros parece futuro, ya lo has vivido, ya está en tu conciencia, porque si no lo estuviera, no podrías ser consciente de él. No hay nada más que añadir. Y nada se te puede arrebatar. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué fue lo que más costó? Pues yo creo que lo más difícil es vivir el rodaje sin saber lo que iba a pasar. Para mí lo más difícil ha sido querer entender lo que soy. Sí. Entender lo que soy. Sergi me había dejado en un lugar desconocido, sin suelo bajo mis pies. Si me disponía a mirar hacia donde él apuntaba, me daba cuenta de que todo lo que tenía significado para mí, lo tenía porque yo se lo estaba dando. Eso despertó en mí un profundo miedo. Si no me definía conforme a lo que pensaba, no sabía quién era. Ninguna experiencia pasada me servía para vivir ese momento. Mudito-san dedica su vida a explorar el cuerpo en todas sus dimensiones. Desde muy joven,
sintió el impulso de la búsqueda existencial. Y fue entonces cuando descubrió el potencial de Arun Tacto Consciente. Una vía donde encontrarse con el cuerpo a través del tacto y el amor por la meditación. Al llegar pensé, aquí puedo soltarlo todo. Me sentía en un lugar seguro y conocido. En años anteriores ya habíamos participado en el mismo retiro. Todo esto solo era una idea, un deseo sutil de no asumir todo lo que estaba sintiendo. Deja que el cuerpo hable. La sociedad moderna está castrando continuamente la expresión al niño desde que es pequeño. Aquí no, ahora no. Esa es la parte que el cuerpo quiere expresar. Había días de todo tipo. Y en un momento me pregunté qué hago aquí. Me parecía estar metida en un grupo de locos. Vi todas mis resistencias ponerse delante. Confía. Hay un momento, va a haber un momento en que vas a sentir como el cuerpo florece. Hay un momento que va a suceder. Te lo garantizo, si sigues hay un momento en que el cuerpo florece. Desaparece el antebrazo, desaparecen los hombros y desapareces tú. Y no estás. Desaparece total. Agárrate dentro de la tierra, como las raíces del árbol buscan el alimento en el centro, hacia la tierra. Busca tú enraizarte. Las sensaciones como denominadas negativas por la mente, la que enjuicia, son sensaciones como el dolor o la tristeza. Solemos como esconder o no sentir, nos enfriamos con ellas, nos ocultamos o las rechazamos. Deja que estén dentro de la naturaleza y obsérvalas desde ese neutral y mira dentro de ti. Y cuando los dos que están siendo tocados se reúnen en la misma fuerza y en la misma frecuencia de mirar dentro, compartir una sesión se convierte en meditación. Y recuerda que es un acto de amor, que es técnica lo que te estoy mostrando, pero la esencia viene del corazón. Es un acto inocente, humilde. Es simplemente un canal que se pone aquí para mostrar como un espejo la sensación naciente del cuerpo en este
momento y en este lugar. Empezábamos a encontrar un espacio de quietud, desde donde poder observarnos sin juicio. Cada sesión era un encuentro íntimo contigo mismo. Es un destello que entra por ahí de luz y la persona respira debajo. Afloja el contacto, vuelve neutral, suaviza la sensación. Y separa el contacto. ¡Wow! Y siente la sensación de los pulgares. Y dile cómo se siente, es muy rico. Ya no sosteníamos la tensión de estar grabando un documental. El equipo se tuvo que rendir y dejar de filmar todo desde un segundo plano. Lo paradójico de este retiro fue ver que en la rendición está la fuerza. Confiamos en que la película nos estaba llevando al lugar correcto. En estos lugares siempre te estás encontrando con gente que te encariña, pasan 10 días de retiro, lo que sea, y luego ya no lo ves nunca más de la vida, por aquí. Es como... Pero si lo vuelves a ver parece que es tu hermano. Sí. Sí, sí. En talleres donde no usa el cuerpo, en talleres donde es una convivencia sencillamente pues, Sí, más teórica o más de discusión. Sí. Hay menos afinidad, yo creo, que en este tipo de talleres donde estás tocando a otro cuerpo, a otra persona y estás en comunicación a otros niveles, Sí. no solo verbal, ¿no? Sí. ¿Ya sabes lo que le vamos a preguntar a Muji? Siento que voy directo al matadero. No, tengo cierto nerviosismo. Que es un poco también lo que me pasó cuando estuvimos con Sergi en el Valle de Núria. Que llega un momento donde si realmente te dispones a mirar hacia ese espacio que está totalmente aquí, en el momento en que vas a formular algo, pareciera que ya estás fuera. Todas las preguntas que me vienen a la mente ya las he hecho otras veces y intuyo que Muji las va a destruir todas en la misma dirección. Entonces, ya estoy mirando eso. Ya de alguna manera algo en mí ha empezado a mirar hacia ahí. Y supongo que ese es el nerviosismo que empiezo a sentir, la intensidad que empiezo a sentir antes de llegar. Porque es soltar todo, no agarrarte a ninguna idea precocinada. Es totalmente esto y totalmente ahora. Muji es un maestro que se dedica a compartir su descubrimiento sobre nuestra naturaleza. Y Monte Sahaya es un lugar perfectamente diseñado para la contemplación y el silencio. Nosotros llegábamos agitados por el viaje, compartiendo todo lo que estábamos descubriendo, y enseguida notamos el contraste. Podíamos ver cuántas veces hablábamos sin tener nada relevante que decir. I would like you to experience that which is permanently here. Nothing else that you perceive through the senses or the mind or through imagination is permanently here. Everything else is a cloud passing. What witnesses cloud passing is that passing also.
Yes, relatively to the passing clouds, that which is watching clouds passing also passes. Something even earlier than that, which itself is not affected by time or change. Can you imagine a life where every moment is your best moment? I am speaking on your behalf for a moment until you can confirm it for yourself. For a while, it can seem, it's like we're crossing a bridge and something keeps going back and coming back. If you keep going back, going back, it's as though the bridge keeps extending. Maybe eventually you want to build a house on the bridge. I say, don't build a house outside the gates of Nirvana. Don't be happy with that. You find that which you have found now, keep finding it fresh. Stay with it. Yeah? So, thank you. Tras horas de satsang, comenzamos a aceptar que habíamos perdido por completo el control de esta película, y la experiencia que estábamos teniendo había pasado a un primer plano. Nos inundaba la armonía y el silencio del lugar. Empezábamos a movernos sin esfuerzo y a permitir que la observación se hiciera cada vez más profunda. Hey, my. Hello. Good. Oh, Marta. Hola. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. May I come inside? Okay. Stay, everybody. Good. Oh. Okay. Okay. Es extraño estar en lo que parece ser una entrevista y no tener preguntas que me inquieten realmente en este momento. Yes. But it's okay also, It's good. More natural also, no? Y realmente no sé a dónde conduce en realidad todo esto. It's good. Pero no tengo elección. It is the best way. It's the best way, because if you think you know something too much, then you're going to be disappointed. But if you're open to discover, you will discover many, many things. You will see with eyes that are different. They see much more subtle, much more deeper. You'll be very happy. You will know that it is right. You see? En todo este movimiento, en mí, personalmente, lo primero que ha aparecido es todo aquello con lo que me peleo. Es como, ¡vup!, de repente todo ahí de nuevo, ¿no? Yes, it has to fight. It has to fight because there are contrary forces working inside every living being. One comes more from the mind and one is from heart. And the mind is more wanting things of the world. The heart does not want anything. The heart is complete. We are heart. We are from the heart. But in manifestation, we need these forms in order to have experience,
to taste diversity and change and contrast and so on. We are compelled to identify for a time with the instrument, which is the body. We are compelled to identify with it, and after we identify with it by thinking, I am the body, then other forms of conditioning can come in also with this. And because we believe them, then our natural awareness of ourself, of our original being, it gets eclipsed. And we forget. It's as though we forget. And we become like just a person, which is also a form of consciousness, but much more limited. It's a very intense and dynamic field, the field of life and the field of personhood and personality, the field of duality. It's very, very powerful, but we are also fascinated by it. We are deeply attracted to it. And once we manifest in this form of individuality, we become addicted to experiencing. We love it. You see? Even the bitter things, even the painful things, it's life, you know? It's life, change, transformation. And every part of it, we love the bitter things, we love the expectations and the successes and the promises and the failures. Every part of it is the drama. We love the drama, you see? But we say we love it and we hate it, you know? We love it and hate it. And this is the dynamic field of the existence. But human being is perhaps the most, the form that consciousness can most experience itself consciously in the human form. That you can observe your life, you can observe your breath, you can observe your thoughts, you can observe your emotion, you can observe things that don't even have a name, you can observe subtleties, you can observe time and change. So if you can observe all these things, you know, who are you who observe them? What is it that observe these things? It cannot be those things. Me doy cuenta como es un hábito, como que algo se protege, como ok, pero regresa, ¿no? And this, you are perceiving this. Yeah. This, I'm coming back. You are not this. Something watches this, you want to go forward and something goes back. So you're not in that scenario. You are behind, you know? This is important. Oh, Dios mío, no hay a dónde ir. Everything you see. This is the discovery, you see? And sometimes people feel afraid. Say, oh my God, like this? No, it's the most fantastic discovery. You see? Yeah. Because once you are aware that you are the awareness itself, you cannot be confused. Everything you're watching, outside this body and inside this body, behind the eyes, you're seeing everything. You're the awareness behind everything you're watching. But now you're becoming aware that you are that. You are behind everything. Nothing touches that. It's wonderful. What is there, you see? He has no age, no time. This is your eternity. This is what is in you that never dies.
Vivimos la vida como si fuera una sucesión de imágenes mentales, pero la vida no es una sucesión de imágenes mentales, es un proceso, es una reacción en cadena, ¿no? Una bola que tira este vaso, este vino tira, empuja otra cosa, y esa fuerza, esa energía, ese principio de conservación de energía que se va expandiendo, es la reacción en cadena que forma la vida. La vida es eso, ¿no? Entonces cualquier cosa sale de fuego. Un pensamiento es una propuesta para vivir un momento concreto de tu vida. Y tú puedes decidir si usarla o no. Pero es una propuesta. Lo que pasa es que estamos tan identificados con ellos que no lo vemos como una propuesta. Lo vemos como la única opción. Cuando tú haces una pregunta, por ejemplo, cuando yo estaba hablando, ¿el pensamiento es una propuesta del cerebro para vivir este momento? Veámoslo así. Sí, pero esa pregunta es esencial. Es decir, ¿te lleva a la certeza? ¿Te lleva a no preguntar más? No. ¿Por qué la usas? O sea, ¿con qué fin la usas? Y haciéndote esa pregunta que no tiene respuesta, tú puedes ver el fin. Quieres saber lo que quieres obtener con esa respuesta. Eso es lo que tiene valor. No la explicación que tú puedas dar de no, se hace por esto, por lo otro. Es esa pregunta esencial, la que te deja sin palabras, la que realmente tú estás buscando. Pero no la permitimos. Seguimos preguntando, sí, pero eso que me lo estás diciendo lo estoy pensando yo, Entonces, escuchas, deja que eso se exprese, pero vuélvete a hacer la misma pregunta. Para ti, a veces en el teatro también es así, ¿no? Cuando te hacen preguntas, tú muchas veces claramente es como que algunas directamente ya no te llegan, ¿no? Y otras sí que te abren un espacio desde el cual tú poder expresarte. Es muy sutil, pero es muy obvio, porque no ves la pregunta como algo externo a ti. Entonces, cuando yo escucho la pregunta, sé perfectamente desde dónde está planteada. Y si hay un interés de respuesta o no lo hay. Si no hay un interés de respuesta por el preguntador, no respondo a la pregunta. Porque la pregunta tiene que ser una experiencia, no un concepto. Entonces, si quien pregunta no está dispuesto a soltar la pregunta, allí no hay nada que decir. Por eso incluso a veces la forma de responder es sacando a la persona de la silla y andando con ella. Es como un gesto, es una metáfora, ¿no? Es como las sacas de su lugar, porque si no, no hay conocimiento. La pregunta nunca te lleva al conocimiento, es cuando la sueltas. Nuestro próximo paso fue ir a ver a Sesha, un maestro de meditación Advaita que conocimos hace unos años. Nos sorprendió su claridad y sabiduría a la hora de ordenar y estructurar la mente. A pesar del cansancio acumulado por las horas de viaje, entregarnos era la única opción. Mi interés básico es que ustedes se den cuenta que nuestro actuar y nuestro pensar pueden realizarse desde una óptica diferente sin dejar de realizarse la acción. Eso es lo importante que ustedes entiendan. Que existe una óptica diferente a través de la cual podemos asociarnos a las acciones y a los pensamientos de tal manera que se pueden convertir en instrumentos de transformación personal, en instrumentos de autoconocimiento. Básicamente esa es toda la parafernalia. Lo demás es una construcción de decoración. Lo que se plantea no es un cambio de vida, es un cambio de paradigma cognitivo. El yo nunca es previo al pensamiento. El yo siempre es consecuencia del pensamiento.
Para que el yo permanezca tenemos que pensar constantemente. Como el yo no es previo a los pensamientos, sino es una actividad incluida en ellos, empezamos a detectar que existe una manera de situarnos cognitivamente antes de su aparición. La práctica meditativa interior es la absorción de la propia atención en la atención, es atender a la atención, hasta allí se llega. La práctica externa es difuminar la atención absolutamente en lo atendido. Lo que vamos a intentar es, en la siguiente práctica, jugar un poco. Vamos a jugar a pensar. Ahora vamos contigo, Rodrigo. ¿Dónde está tu atención? En tus palabras. En mi discurso, muy bien. Y si no hablo, ¿a dónde se va? A cualquier lado. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, ¿a cuál? Ahora mismo una puerta que suena allá afuera. Muy bien. ¿Te das cuenta que la atención va de un sitio a otro? Sí. Pareciera que no tuviese dueño, ¿lo notas? Sí. No pienses en tu mamá. ¿Qué pasa? Ya está, ya se jodió la cosa, ya pensaste en tu mamá. ¿Sí? En cambio te digo, no pienses en nada y ¿qué ocurre? Ahí sí no obedeces. ¿Cómo es la mente, no? Si ella es tan inteligente y es tan entendida en las cosas, le digo, no piense, pero esa no acepta, ese sí no, esa no. ¿Sí? Ese estado de inquietud, de agitación mental es lo más constante en el ser humano, Rodrigo. ¿Me sigues? Vale. Ahora, Rodrigo, tienes muchísima sed, entonces estás tomando agua muy fría. Entonces refresca profundamente el estómago, ¿lo notas? Bien, ahora retíralo. Estás en la esquina de un semáforo. Vas a pasar por el paso de peatones, pero se pone el semáforo en rojo para peatones. ¿Puedes ver el semáforo en rojo de los peatones? Bien. ¿Es claro? Sí. Ahora deséchalo. Ahora tú, Rodrigo, vas a detectar un triángulo totalmente dorado. ¿Puedes hacerlo? Muy bien. Ahora deséchalo. Cuando desechas el triángulo, ¿qué queda? Como una huella del triángulo. Bien. Si quitas esa huella de triángulo, ¿qué queda? Como negro vacío, pero no completamente limpio. Muy bien. Mira si aparece algún pensamiento. Observa si aparece en tu interior algún pensamiento. Ahora los voy a lanzar al mundo interior. ¿Aparecen pensamientos o queda a la espera el mundo? Un poco a la espera. Bien. ¿Esa espera de qué está llena? De nada. Muy bien. Y te voy a preguntar una cosa. Intenta retirar la nada como antes retiraba los pensamientos y mira si la nada es posible retirarla. No. ¿Te das cuenta que esa nada es más estable que los pensamientos? Sí. ¿Cómo le llamarías a lo que hay adentro, Rodrigo? ¿Qué es esa nada? ¿Cómo le llamarías? Otro nombre. Es como espacio. Como espacio. ¿Te das cuenta que hace unos momentos la atención iba como loca por su casa de un sitio para otro y que ahora se ha anclado en esa quietud, en ese silencio? Sí, más como una barca, como si... Si fluyese, sí. Sí. Muy bien. Está completamente viva. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. La experiencia de muchos de ustedes seguro que será parecida a la de Rodrigo. ¿Estamos de acuerdo? Levanten la mano. Muy bien. Como no aparece ningún pensamiento, simplemente no aparece tu historia. Pero te pregunto, ¿tú existes? Sí. Bien. ¿Lo que allí existe se llama Rodrigo? No. ¿Lo que allí existe necesita llamarse Rodrigo? No. ¿Lo que allí existe necesita historia para existir? No, tampoco. Es una masa de atención, ¿estamos de acuerdo? Es una masa que conoce. No sabemos describirle, es un testigo, podríamos llamarlo una atestiguación, una capacidad de testigo del vacío, no hay nada más que eso. ¿Alguna vez habías tenido tanto tiempo sin pensar? Creo que no. Intenta ver si hay alguien atrás del perceptor. Date cuenta como el perceptor está anclado atrás. ¿Te das cuenta que atrás no hay nada? Sí, no. ¿Te das cuenta que ese perceptor está como con la pared de la propia conciencia
que no hay nada previo a él. Empezarás a ver, en tu caso Rodrigo y en el caso de todos los demás compañeros, de que el perceptor deja de estar atrás firme y apuntalado y empieza a aparecer en todas partes del campo interior. ¿Puedes advertir momentáneamente eso? ¿Sí, Rodrigo? Es lento, es como ir entrando. Sí, es como ir entrando, es como una especie de extraña expansión en donde se está en todas partes. Por lo tanto, el perceptor es diferente del vacío, pero el perceptor no se diferencia del vacío. ¿Entiendes lo paradójico, Rodrigo? Sí. ¿Te das cuenta cómo en esos instantes a la vez están juntos y separados simultáneamente? A esta experiencia cognitiva le llamamos no dualidad. Es eso, no dualidad, Rodrigo. Llega un instante donde la concentración no dual permite crear un umbral lo suficientemente bajo para que aparezca el siguiente estado. El siguiente estado es la meditación. Todo ser humano es capaz de lograr esa experiencia. Basta que tenga los arrestos para soltarse a la pérdida de su individualidad. Cuando eso se logra, todo cambia. Cuando eso se logra, todo se transforma. ¿Alguna pregunta sobre la práctica? No puedo describir la claridad que sentí al ver una estructura, una forma de comprender esos umbrales. Esos marcadores me ayudaron a ordenar mis experiencias. Los días en el retiro eran intensos. Seiya nos mantenía ocupados prácticamente todo el día. A las horas y horas de práctica se le sumaba nuestro trabajo con las cámaras. Cada mañana en la primera sesión, Seiya nos introducía al Bhagavad Gita. Excelente es quien con ánimo ecuánime mira al amigo y al enemigo, al propio y al extraño, al indiferente y al deudo, al forastero y al convecino, al pecador y al justo. Dedíquese el yogi constantemente al yoga y more en escondido paraje, con cuerpo y mente subyugados, libre de esperanza y deseo. Vamos adentro un rato, jóvenes. De repente, cuando nos pusimos a hacer la práctica, emergió una emoción potente y no me pude despegar de ella. Siempre encontrarás, siempre, que toda emoción se la puedes dar o otorgar a algo o a alguien. En ese instante la emoción cobra libertad. Pero esto con las emociones guays es fácil, pero con las que no son tan guays, claro, entonces como toma viene... ahí mi rabia, te la entrego, ¿no? Es como, ¿cómo haces esto? Claro, lo que pasa es que la rabia no empieza de un momento a otro, es un subproducto de muchas cosas previas. Cierto. Cuando lo que has hecho en tu vida es acumular esa sensación tóxica que nunca has podido comunicar o que no alcanzas a enfrentar, entonces se convierte justamente en esas simetrías oscuras. La pregunta es, ¿para qué llegar hasta allá? ¿Por qué no en el instante mismo en donde se empiezan a producir y construir si eres capaz de dotarlas de la capacidad de entregarlas? Así no creerás esa sensación oscura que después se hace inmanejable. Estamos supeditados por condicionamientos físicos, inclusive genéticos y psicológicos, a reaccionar de formas específicas. En la medida en que tú forjas hábitos mentales y en la medida en que la sociedad misma, el grupo humano, se asocia a la aceptación de hábitos colectivos, estamos creando una tradición que tiende básicamente a sostener el status quo. Y de esa perspectiva cualquier reacción es falsa, desde el punto de vista de que es libre. Porque básicamente lo que estamos buscando es sostener el status quo. Se convierte eso en la prioridad. Y eso impide la libertad del propio ser humano. La única opción que tenemos es la liberación del condicionamiento.
Eso requiere una espontaneidad impresionante, una naturalidad única. Y para eso la sociedad no está lista todavía. Por lo tanto, el libre albedrío. El libre albedrío existe como la capacidad de identificarte o no con las acciones que ejecutas. Tú reaccionas por los hábitos, pero puedes reaccionar no para modificar la acción, sino para identificarte nuevamente o no con ese resultado. Esa no identificación con la acción es lo que llamas libre albedrío, pero no es la modificación de la acción. O sea, solo vale para el observador. Claro. Es la modificación de la asociación a la acción. Lo que tú llamas Dharma. Dharma. La única libertad que tenemos es el Dharma. Pues qué bien. Libera mucho. Sí, sí, totalmente. Claro, sí. es que si no es como, ¿qué es lo correcto, qué no? Sí, en el compendio moral no hay salida. Wow, no. ¿Les ha gustado el seminario? Uy, sí, me ha encantado. Mucho. Súper interesante. Y nos está sirviendo para un montón de experiencias que estamos teniendo, ordenarlas y darnos Darles coherencia, sí. Exacto. Sí. Es importante darle coherencia al mundo interior, porque muchas veces la espiritualidad tiene más de egoísta que de ausencia de ello. Sí. Y eso es muy peligroso. Y si no lo vives como una abstracción todo el tiempo. Sí, es un lugar donde te escondes. Cambias un hábito por otro, donde te refugias, pero no es una libertad. Eso es muy complejo, sí. La meditación, además de que te va a llevar a un lugar donde ya no hay nadie y donde ya la emoción se disuelve, etcétera, etcétera, en el camino que va hacia allá y sobre todo en la interacción con el mundo exterior, ¿sí? Me toca pararme en los paisajes que acontecen en relación a. Y me toca estar con ellos. Si aprendes a traer conciencia a esos sentimientos y a esas emociones y te fijas, sin conceptualizarlas ni ponerles nombre, te fijas qué movimiento necesita hacer esta energía para liberarse. Por ejemplo, estoy enfadada. ¿Vale? Si yo le quito la causa de mi enfado, el causante de mi enfado, el que yo no debería de estar enfadada, si yo le quito todo eso y me quedo solamente con la percepción de ese sentimiento en mi sistema nervioso, ¿sí? Entonces, la mayoría de las emociones lo único que necesitan es ser atestiguadas. Ástico había sido alguien que siempre nos inspiró. La idea de saltar al vacío, entregarse al lado místico de la vida y regresar al lado humano había sido una experiencia natural para ella. Respiramos hacia abajo. Sí, la primera respiración es lenta, pero cuando bajamos es cortita. Yo la voy indicando. Entonces nos vamos a poner de pie. Muy despacito te das el permiso de inclinar el peso del cuerpo hacia los deditos de los pies. Rodando hacia el otro lado, apoyándote más en la otra pierna. Y respiras. Durante los días de retiro empezaban a emerger viejas heridas no vistas, pero también una oportunidad para poder acoger todo lo que sentíamos. Ástico nos acompañaba a dejarnos atravesar por ello, a entrar en contacto íntimo con el cuerpo, con uno mismo y con el otro. Y me gustaría abrir un espacio para preguntas. Para algunos es nuevo. Lo que sea que necesites contrarrestar. O una experiencia que hayas tenido que quiera ser puesta en palabras. O alguna emoción que se haya atascado. Todas las preguntas y respuestas eran en realidad para uno mismo.
¿Quién tiene expectativas incumplidas? ¿Quién se pierde en esas expectativas? Casi constantemente, si no estás alerta. ¿Qué busco de esto? ¿Qué hay? ¿Qué energía está encerrada en una cajita dentro de esta expectativa que querría salir? Sí, claro, eso es un proceso de mucha interiorización que a veces nos hace pasar por lugares dolorosos porque nos pone en contacto con nuestra más profunda necesidad, sí, y nuestro más profundo anhelo. Yo estoy dispuesto a sentir el dolor o todo lo que hago es para no sentirlo. Entonces, esa fina línea es muy importante. Por eso, no busques fórmulas, sino sé sincero contigo en cada momento. Desde luego que hay muchas ideas ahora mismo que se están cayendo sobre cómo nos tenemos que relacionar. Pero lo más importante de esto es la responsabilidad individual, de que yo me dejo sentir todo lo que va apareciendo y no compenso para no sentir. Desde ese espacio de honestidad donde puedes abrazar todos los aspectos de tu humanidad, la meditación se abre camino como un estado natural de la mente. Esta meditación básicamente viene a traernos esta práctica, este entendimiento dentro de nuestro cuerpo, que no se convierta en algo conceptual. Dejándote caer ahí donde estás, con lo que estás. Permitiendo que en el campo de tu conciencia emerjan esas sensaciones, sentimientos, percepciones, acogiéndolo. Claro, pero es que esto que llamamos meditaciones en realidad son técnicas para que luego la meditación acontezca, ¿sí? En lo que estamos soltando el lastre de la mente, dominando el cuerpo todo el rato, en el tiempo. Desarrollamos unos hábitos de protección que nos impiden entrar más dentro, impiden que la conciencia vuelva hacia sí, amarse a sí misma. Entonces, cuando esto empieza a suceder y nos damos paulatinamente el permiso de sentir el dolor y de ver que no nos morimos con ello y de seguir entrando y de seguir entrando hasta que tocamos el epicentro. Es cuando la conciencia se ve a sí misma y se reconoce. Y como humano esto pasa una y otra vez. Y está bien. Nos mantiene humildes y conectados y compasivos. En vez de subirnos a un globo espiritual donde tenemos la creencia que ya la vida no nos toca, ya no nos enfadamos, ni sentimos abandono ni nada. No, al revés, la conciencia va acogiendo, y claro, cada vez hay más espacio, cada vez hay menos miedo a sentir lo que se siente cuando se es humano. Y en esa expansión hay más amor, y en ese más amor lo que emerge del desamor se diluye. Necesitábamos integrar todo esto, y Mudito-san nos invitó por unos días a su hogar, un lugar increíble donde poder reencontrarnos con lo natural. La fuerza salvaje de ese lugar nos recordaba desde el primer momento que la vida no para.
y no la puedes controlar a tu antojo. Lo único que puedes hacer es contemplarla mientras te mueve. Desde esa quietud interna, el presente se impone siempre, sin un punto de referencia y sin nada a lo que agarrarse. Llevábamos todo este recorrido juntos desde el principio. Necesitaba estar solo, no hablar con nadie y no escuchar a nadie. Necesitaba sentirme vacío por un momento, en silencio. Casi todo lo que pensaba que sabía, no lo sabía, lo pensaba. Capas y capas de pensamiento una sobre otra. Pensamientos repetidos, parecidos, pensamientos que me habían estado distrayendo de todo. Por primera vez sentía que mi propia compañía era suficiente. La conexión con esa isla de paisaje desnudo y vivo establecía un diálogo conmigo misma. Ya no creía en lo que pensaba ni intentaba analizarme. Eso me ponía en contacto directo con lo que sentía sin intentar evitarlo. Pasamos unos días comuditos recorriendo la isla, dejando que el paisaje nos inspirara y nos mostrara la realidad momento a momento. Ese lugar acababa de convertirse, sin quererlo, en el siguiente retiro.
Tú tienes un dolor y ¿qué haces con el dolor? Lo empujas, lo rechazas, lo escondes, lo tapas, no lo quieres mirar. Entonces te dice, no, mira, puedes respirar el dolor. Y entonces tú, claro, pero sí, ya, pero es que lo siento más todavía, claro. Es que esa es la idea de que el dolor, si no eres amigo de él, pues lo único que hace es crecer, aumentar y volverse cada vez más inconsciente. O sea, el dolor es... El dolor es jodido. O sea, ya a nadie le gusta sentir el dolor. A mí tampoco me gusta sentir dolor. Pero hay muchas maneras de poderte acercar a él. Y la manera que a uno lo hace más humano es hacerte amigo del dolor. Cuando uno se hace amigo del dolor, se vuelve uno compasivo, con uno mismo nada más. Y entonces cuando te empiezas a entender a ti, para mí entender el dolor me hizo entender la meditación. Si no entendías el dolor, no puedes entrar en la meditación. Porque la meditación te va a llevar a verlo. El dolor físico, emocional, psíquico, siéntelo. Siéntelo, espera. No te quieras ir de aquí, ¿no? Que es la mente la que te quiere sacar desde este lugar y llevarte a otro lugar, a otro estadio, a otra... Siempre buscándote la comodidad, la mente. Pero esto no tiene nada que ver con la... Es como decirle a la mente, espera. ¿Pero dónde? Espera, ¿dónde quieres ir? Espera un momento, ¿no? Es que en realidad no hay que hacer nada. Porque vivir en el momento, en el aquí ahora es eso. Si no te escapas, si te mantienes ahí continuamente en ese hilo, es así. Y vuelves a entrar ahí y uno quiere salir continuamente. O la mente, o que siempre hay formas como de distraerte, ¿no? Es un hábito. Es un hábito. Milenario de ese. Es un hábito. Y yo creo que tenemos dolor para de vez en cuando traernos ahí, al presente. Claro. ¿Ustedes no se aburren de escucharnos? Ah. Sí, el otro. Yolande Durán nunca había seguido un camino espiritual. Una mujer con una historia profundamente inspiradora que nos mostraba otra forma de vivir la no dualidad. Esta vez el escenario no era un retiro, sino una cena con amigos. Estar en Barcelona con Yolande me hizo sentir en casa. No hacía falta estar en un retiro, en un lugar apartado. Tener una experiencia existencial en la cocina podía ser tan profundo como cualquier otra meditación. Me rendí totalmente porque para mí ya era demasiado, por todo, era el conjunto, era una acumulación de la vida. Me rendí y aquí pasó el momento donde descubrí el silencio. El silencio se hizo en mí de manera intensa y aquí el momento que este rayo de silencio me dio la vuelta, porque yo nunca había vivido un momento sin pensar. Es una rendición de la persona, no es una rendición más allá, es la persona que ya no puede más, que dice, ya, basta, yo ya no sé nada. Yo creo que todo el mundo busca algo. Sí. Que sea de manera espiritual o que sea de manera normal, somos todos buscadores. Todos buscamos y tenemos el deseo de tener y de hacer y de estar bien. Entonces, bueno, quizás era una buscadora, pero de las que quieren tener un piso aquí, otro allí, y que tiene una vida bonita, pero es buscar, es buscar.
pero no tenía conocimiento que podía buscar la felicidad o este hecho de tener esta alegría constante de no ser nada o de no saber lo que eres y de saber lo que no eres. Esto es... yo aquí no buscaba en este lado, pero es lo que descubrí, que no hace falta estar a New York, a Barcelona y en Francia para estar feliz, pero que puedes estar feliz de manera constante sin ser nadie en particular. Esto es lo que descubrí. Nadie se ha vuelto a servir. ¿Qué pasa? ¿No vos gusta mi cuscús? Está delicioso. No nos podemos levantar. Hay momentos en que la mano se abre sola y se suelta lo que tiene, se va solo. Y entonces es un soltar amable, espontáneo, y es lo que de alguna manera se dio. Porque dices, sí que hubo una rendición, pero una rendición tampoco muy elaborada ni muy consciente. Más bien fue, bueno, no puedo más, ¿no? Y ahí algo se soltó, ¿no? Pero lo extraordinario, y aquí es donde uno no puede más que alegrarse por ti y ver que es posible que esto suceda, y esperando que, bueno, que en la siguiente vida o donde sea se nos dé, es soltar que ha permanecido abierta esa entrega, ¿no? esa disponibilidad a la vida, ¿no? O sea, esa disponibilidad, eso es lo que es. Pero nunca la veo correr, nunca va deprisa, nunca la veo correr, o sea, ni para cruzar un semáforo, que se pone rojo, pero ella sigue caminando por el medio de la diagonal y cruza y ya se esperarán, pero para nada, o sea, ni para llegar a un sitio que a lo mejor tiene que ir al médico, sabe que tiene que ir hasta ahora, pero ella va, pero no mira, oye, que vamos a llegar tarde. Nunca. No te aburres allí detrás, ¿eh? Es que es verdad, la gente te ven tranquila y sin hacer nada, pero no te aburres porque siempre estás viendo cómo la persona está reaccionando a este momento, cómo está adaptándose a este momento. Es intenso, es muy activo en lo invisible, ¿sabes? Si tú sientes que ya tu historia es la enseñanza y que la has contado en 1, 2, 3 libros, que la has contado entre muchos años y que ya está, y que ves que este poder te está haciendo caminar en otra dirección, ¿por qué vas a seguir haciendo lo que no te toca hacer? Hay que estar atento a esto. La realidad siempre tiene razón. Y lo que ocurre es la verdad. Lo que se piensa, lo que se quiere, lo que se imagina, ya es otra cosa. Pero la realidad siempre está antes de lo que podemos pensar o querer o no querer. Y yo me baso sobre esto. La realidad es que ahora, pues más bien una vida de contemplación, más bien que de estar viajando en el mundo como le he hecho antes. La realidad. Miro la realidad y me quedo con ella. Y si la realidad es que tengo que viajar y hacer el maestro espiritual, pues lo haré. La libertad es ser lo que eres. Es no más que esto. Es conectar con tu ser y con tu inmovilidad y con tu verdad. Esto es la libertad para mí. No es de poder hacer lo que quieres con tu persona. Eso. Para Yolón ya no hay historia personal, o sea, y no se acuerda del pasado. Ella no se acuerda, es muy borroso su pasado, de fechas y de hechos, es súper borroso, o sea, pero de pronto un día se acuerda y se suele acordar cuando necesita eso para algo, entonces ¡pum!, le viene. Es la idea nada más que se va, la idea de ser esta persona que se descubre. No es la persona que se muere o que ya no está. Es la idea.
una idea que ya no está. Y en esta idea está contenida todas las otras ideas. Porque si la idea de ser la persona ya no está, todas las otras ideas se liberan, ¿no? Cada cosa tiene su naturaleza. Es por eso que hablamos de este silencio que es inmóvil, paz y amor. Y eso nunca se mueve, está siempre atento y aquí. Lo que se mueve es lo que aparece y desaparece. Entonces, lo que eres tú es lo que hace frente al momento presente y a todo su contenido. Entonces, cuando tienes esto bien claro, pues te ayuda a no perderte en el movimiento. Yolán me hacía sentir que todo lo que estábamos haciendo, nuestra búsqueda, el documental, la charla, eran solo una construcción, una idea sobre la verdad, cuando la verdad estaba simplemente todo el tiempo ahí. ¿Por qué no vivir la vida directamente y ya? ¿Qué sentido tenía seguir hablando y hablando de ello si todo estaba delante nuestro? Para Yolán, el silencio era una forma de escuchar a la vida, y eso era todo lo necesario para vivirla. Cuando el ser humano es íntegro, no depende de su cultura para obtener una identidad o una sensación de pertenencia. Porque la pertenencia la obtienes de tu existencia. Le perteneces a tu existencia. Muy poca gente se responsabiliza de su vida y de uno mismo, ¿no? O sea, para que eso pueda darse es necesario ese encuentro contigo. ¿Sabes qué sucede cuando haces ese gesto de honestidad puro, de responsabilidad? Observa que lo primero que surge, si de repente emerges del resto de la sociedad, la primera sensación que ocurre es la soledad. Exacto. Lo primero que emerge es la experiencia de soledad que hemos cubierto y tapado con nuestro sistema cultural, social, religioso, espiritual. Y esa soledad es el primer paso a cruzar. Conviértanse en personas contemplativas del mundo. Aprendan a detectarse a sí mismos, aprendan a asumirse, a caer en ustedes mismos. A llegar tan atrás en la percepción que solamente perciban al preceptor final. Acostúmbrense a hacer eso en la vida. Somos una expresión de este silencio. Siempre lo fuimos. ¿Quién soy? Silencio. ¿De dónde vengo? Del silencio. ¿A dónde voy? Al silencio.
sé más amigable, menos crítico contigo mismo. Constrúyete cada día. No cargues con el lastre de atrás. Trata de estar con lo que hay. Estate en contacto contigo. Que la claridad es esto, de ver en primero lo que hay y después lo que ocurre en el sueño. La perfección está a cada momento. Puedes rendir el poder al amor y de ahí comenzar a celebrar este infinito y precioso misterio que somos todos. Después de todo esto, nos volvemos a preguntar, ¿qué es vivir libremente? ¿Expandir nuestra conciencia? ¿Dejar de identificarnos con lo que no somos? ¿Retirarse del mundo hacia un espacio separado? So now, what? What's next? Let's just accept there's no next. And so there's no need to wait for anything. This that remains with you, this that is here. Contemplate it. Namaste.